Con quien vamos a hablar sobre el premier Aníbal Torres, quien será interpelado por el Parlamento Nacional el próximo 12 de mayo, pero también sobre algunos otros temas relacionados a la coyuntura política. Richard, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Quería empezar preguntándole por este proyecto de ley de adelanto de elecciones que en un primer momento presentó un congresista de Perú Libre, el congresista Pasión Dávila. Luego parece que en su bancada se arrepintieron y retiraron las firmas. Y finalmente Susel Paredes ha hecho suyo este proyecto de ley de adelanto de elecciones. Incluso la misma Lady Camones ha asegurado que ella está de acuerdo con que se produzca este adelanto de elecciones. ¿Es esta una salida desde tu perspectiva, Richard? Sí, buenas tardes, Paco. Definitivamente que es una alternativa, ¿no? Pero también seamos conscientes que tenemos un Congreso que no va a aceptar ningún tipo de proyectos de ley que significa el reducirle su periodo de gobierno en el Congreso de la República. Entonces, acá hay un tema de fondo, ¿no? Que simplemente hay que tener mucho cuidado de las estrategias que están utilizando en Perú Libre, especialmente Vladimir Cerrón. Cuando hablaba del plan B, en realidad se refería a esta provocación, ¿no? Me pasa lo mismo con el tema del proyecto de ley que han presentado para convocar una asamblea constituyente, que yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero no en estas condiciones, menos con esta gente. Pero ahora, al ver que no van a tener los votos en el Congreso, le carga la responsabilidad, y es como una especie de trampa, ¿no? Que le ponen el cebo y caen inmediatamente en el Congreso de la República, teniendo la posibilidad, por ejemplo, de promover este proyecto de ley de adelanto de elecciones, que hubiera sido una respuesta muy interesante justamente para salir de esta crisis. Claro, y además teniendo en cuenta que el mismo Congreso de la República, digamos que si quisiera realmente solucionar esta situación, ¿no?, en la que están involucrados ambos poderes, porque tienen unos niveles de desaprobación tremendos, ellos podrían también de alguna manera buscar una salida consensuada con una serie de acuerdos mínimos para finalmente sentar una serie de reformas y bases y luego ir a un adelanto de elecciones. Sin embargo, parece que eso simplemente no va a ocurrir. Porque no solamente están empeñados con sus quincenas, sino acá de por medio hay otro tipo de negociados, que ya ha sido denunciado claramente con los famosos niños, que no son 5 de Acción Popular, probablemente son más, y se va esclareciéndose cada día. En realidad el Congreso lo que ha hecho es ser cómplice con el gobierno. En ningún momento asumió su rol de fiscalización, de control político, han abdicado esta responsabilidad y se han dedicado más bien a avalar justamente los despropósitos del gobierno, con lo cual suman la desaprobación, que las últimas encuestas mencionan que el presidente tiene 76% y en el caso del Congreso pasa el 83%. Entonces, evidentemente hay un serio cuestionamiento inclusive de la legitimidad para este poder del Estado, y en ese escenario lo que debería más bien es buscar un consenso para buscar una salida ordenada que permitiría evitar una mayor crisis. Date cuenta lo que está sucediendo, Paco. Tenemos paralizados los proyectos mineros más importantes del país, Cuajone y Las Bambas, que no tienen ni siquiera punto de salida en este momento. Y sumado a todos los escándalos de corrupción, los impresentables que tenemos en cada uno de los ministerios, se han tumbado todo el programa político para el tema de las vacunas, al extremo que hemos perdido, ya se vencía el 30 de abril, más de un millón de vacunas para niños. ¿Cuánto cuesta para el país? Tengo entendido que cada vacuna está alrededor de los $20. Estamos hablando de 20 millones de dólares que se despilfarra en un país con tantas necesidades. Esa es la muestra de la ineptitud de un gobierno, y eso tenemos que ser claros y concretos. Así es, Richard, y tú has mencionado un tema que también es importante con respecto a este proyecto de la Asamblea Constituyente. Ayer hemos visto al premier Aníbal Torres en la Comisión de Constitución sustentar este proyecto, y la verdad es que más que sustentarlo parecía que el premier Torres caía nuevamente en este lenguaje confrontacional, ¿no? Incluso en algún momento se le escuchó casi que resignado decir, bueno, si ustedes no lo aprueban, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, ¿no? Lo cual además revela una suerte de desgaste del presidente del Consejo de Ministros que muchos especulan que ya estaría por dejar el cargo. Richard. Sí, discúlpame, en realidad lo que hemos visto el día de ayer ha sido un triste espectáculo, porque te repito, desde mi posición personal, yo coincido perfectamente con la aspiración de un gran sector del país de cambiar la Constitución. Por ejemplo, para cambiar el capítulo de la reforma política, para tener una mejor representación, para evitarnos todo lo que estamos viviendo el día de hoy.
Pero no solamente esto, en el capítulo económico, por ejemplo, el rol subsidiario del Estado. Pero yo no quiero que hagan un rol subsidiario del Estado para convertir lo que han hecho Petroperú el día de hoy. En 9 meses, 10 meses de gobierno han copado Petroperú, han llegado a descalificar su calificación internacional. Sus bonos son bonos basura, significa que nadie va a querer invertir, porque tienen que entender en Perú Libre y todos los de la izquierda radical que el mundo, que las empresas se mueven en una aldea global, donde requieren las inversiones, donde requieren un mercado, donde requieren proveedores. Cuando una empresa se llega a ese nivel de descalificación por el copamiento que han hecho de esta empresa pública, por el direccionamiento inclusive de licitaciones, inclusive no han querido hacer las auditorías, que son cuestiones elementales de cualquier empresa, llegan a la descalificación. Entonces, en consecuencia, al final, todo es un mero discurso. Aprovechan un sentir de la población para engañar a todo el país y cambiar de alguna manera la corriente de opinión, porque el escándalo es la corrupción, hasta el extremo del plagio del propio presidente. ¿Cómo puede ser posible? Es un tema de decencia académica. Cualquier profesional que presenta una tesis tiene que cumplir no solamente lo establecido en los preceptos académicos, sino hay un tema de honradez respecto a presentar la producción intelectual que uno ha hecho. Y es más que evidente, ahí están los textos copiados que involucra al propio presidente y a su propia esposa, ¿no? Entonces, con todo esto, al final, lo único que estamos viendo es un triste espectáculo de sobreexposición de los problemas, porque no están centrados en las necesidades del país y nos están llevando a una mayor crisis, ¿no? Y al final exponen a la población más vulnerable, que es la que va a cargar estas responsabilidades. Así es. Y Richard, con respecto a este tema de la tesis del presidente de la República, Pedro Castillo, muy temprano la Presidencia de la República emitió un comunicado que, además de victimizar al presidente de la República, pues deja mucho que desear en materia de redacción y no explica muy claramente la situación de la tesis del presidente de la República. Incluso llega a decir que la tesis obtenida por Panorama es falso, lo cual no es verdad, porque nosotros la hemos obtenido de los archivos de la misma universidad, y la misma universidad hace un instante ha publicado un tuit confirmando que la copia que se le entregó a Panorama es copia fiel de la que se encuentra en los archivos de la mismísima universidad. Lo más grave, Paco, es que lo que uno esperaba era un deslinde de parte del presidente Castillo. Las evidencias son contundentes, son párrafos copiados, es más que evidente. Y mínimamente cualquier persona que ha seguido una carrera y alguna vez ha presentado un trabajo de investigación sabe que es una falta grave. El cuestionamiento mayor es que Pedro Castillo es un maestro. Me pregunto, ¿qué clase de valores puede transmitir un maestro a sus alumnos, a nuestros hijos, a los menores niños, para que se respeten normas elementales de valores y principios, como es el hecho de no copiar, no hacer trampa en un examen? Entonces, ¿con qué calidad moral va a poder él, siendo maestro, inculcar ese tipo de valores en la formación, ¿no? Entonces, recuerda bien, son otras sociedades, ¿no? Pero la sanción por un plagio, por haber copiado en una tesis de investigación, y está comprobado, acaba de dimitir el primer ministro de Hungría. Y hace poco también tuvo que renunciar un ministro alemán cuando estaba involucrado en un acto justamente relacionado a la copia y al plagio de una investigación, en un trabajo de tesis. Entonces, objetivamente, estamos pretendiendo normalizar la criollada, la viveza. A ese nivel estamos llegando, estamos normalizando la corrupción. Es por eso que tenemos que mantenernos firmes y cuestionar. Acá no es un tema de derechas, de izquierdas, no es animadversión hacia el gobierno. Hay cuestiones objetivas, Paco, y es responsabilidad de los políticos, de los medios, justamente escrutar todo de los políticos para saber quiénes son los que están gobernando el país. Así es, Richard, muchas gracias. Lamentablemente, en el comunicado del presidente lo único que hace es atacar a la prensa, descalificarla y, por supuesto, victimizarse, como en otras oportunidades lo ha hecho. Muchas gracias por haber estado con nosotros.